Mucho ha pasado en torno del caso de Devani en las últimas horas. Comienzo por las declaraciones del taxista Juan David Cuellar, quien dejó a la joven de noche en la carretera y le tomó una fotografía para constatar, según dijo, que el servicio no se concluyó. Esto a petición de la misma Devani. El papá de la víctima ha asegurado que existe un video en donde se le ve al taxista manosear a su hija, pero al momento solamente se conoce un fotograma, bueno, dos fotogramas de ese video que te voy a mostrar más adelante, que son fotogramas no suficientemente claros. El chofer ofreció una entrevista ayer a una televisora regia en la que niega haber acosado a la joven. Su versión es que a las 4 de la madrugada del 9 de abril le pidieron un servicio para que recoja a Devani y a dos amigas. Pero a su arribo solamente se subió Devani porque las amigas se fueron en otro vehículo con jóvenes que había conocido en la fiesta. Devani entonces se subió molesta a este vehículo porque no se la quisieron llevar las amigas y le pidió al taxista un cable para cargar el celular, tras lo cual ella se pasó al asiento de adelante del copiloto. El conductor, el taxista, asegura que le pidió a Devani su dirección, pero ella no se la quiso dar. Finalmente, él obtuvo la dirección tras pedírsela por celular a las amigas de Devani que habían solicitado el servicio. Durante este trayecto, Devani le pidió detener el vehículo. Inicialmente, él asegura que se negó, pero ella dijo que la deje en otra quinta, un espacio, así habitualmente se le dice en Nuevo León, que son terrenos en donde se hacen fiestas. Y finalmente entonces el conductor se detuvo y ella se bajó. Fue allí en donde él le tomó esta fotografía, esta famosa fotografía, y le avisó a las amigas que no, las amigas que lo habían contratado, que allí se había bajado, que no se había completado el servicio. Esperó en el sitio el taxista durante 3 minutos por si ella se arrepentía, lo cual no ocurrió. Entonces pidió a las amigas el teléfono de los papás de Devani, pero ellas se lo negaron. Pasado esto, el taxista se retiró. El conductor aseguró que Devani no estaba bien, que no estaba en sus 5 sentidos, vaya, y que incluso grabó este audio que te voy a mostrar, en donde se le oye decir algo como que de algo se tenían que enterar los papás, pero no supo bien a qué se refería. Este es un fragmento de ese audio. Mis papás me dicen la verdad. La verdad, la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Insisto, lo que te acabo de decir es la versión del taxista. Corresponde a las autoridades determinar si es verdadera o falsa, corroborar la veracidad de sus dichos. Las amigas también ya fueron entrevistadas por una televisora local. Son dos, identificadas como Saraí e Ivonne. Ambas aseguraron que intentaron localizar a los papás de Devani durante la madrugada luego de que el taxista les notificó que ella se había bajado del vehículo. Buscaron al papá de Devani y no obtuvieron respuesta. Saraí aseguró que fue hasta las 8:30 de la mañana cuando pudo contactarlo y defendieron la inocencia del taxista, pues consideraron que la imagen pudo ser malinterpretada por el papá de Devani. Por cierto, aunque el papá asegura que existe un video en donde se aprecia el presunto acoso, el cual iba a dar a conocer, al momento solo se conocen estas dos imágenes, estas dos capturas de ese video que, como te decía, son fotogramas poco claros. Esto que dijeron las amigas, insisto también, es versión de ellas. A la autoridad le corresponderá determinar la validez, la veracidad. En tanto, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez, informó que el papá de Devani presentó una queja ante este órgano contra los ministerios públicos de la Fiscalía Estatal por presuntas fallas y omisiones en la investigación, y además aseguró que hay otra queja levantada de oficio por la misma comisión sobre el mismo caso, obviamente, ante lo cual la Fiscalía Estatal tiene hasta el último minuto del próximo viernes 29 de abril para responder todo lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le ha solicitado. Pero antes de que llegue ese plazo, la Fiscalía de Nuevo León ya ofreció una conferencia de prensa para informar que removió a dos funcionarios, al fiscal especializado en personas desaparecidas y también al fiscal especializado en antisecuestro. Que debido a esas omisiones y errores, tomé la decisión de remover del cargo al
al que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, así como la remoción en esta misma responsabilidad del fiscal especializado en antisecuestros. El fiscal también confirmó lo que te compartí ayer en este video que te estoy mostrando en pantalla. El cómo personal del motel mintió a las autoridades sobre las grabaciones. Entonces ellos manifestaron, cuando andábamos en el procedimiento de búsqueda, nos manifestaron que monitoreaban nada más las cámaras y no grababan. A raíz de que nosotros encontramos el cuerpo de Devani y que se convierte en un proceso ya para la Fiscalía de Feminicidios, entró en otra etapa y aseguramos el aparato que grababa, y ahí se determinó que no nada más monitoreaba, que grababa. ¿Y qué es lo que hay en esas grabaciones? El fiscal mostró videos donde se ve a Devani en el motel y aseguró varias cosas. Uno, que no se aprecia que haya sido perseguida por otra persona, que se le ve rodear el restaurante en desuso ya, el restaurante del motel, y posteriormente asomarse al interior. De hecho, ahorita te voy a mostrar las imágenes. Y aunque no descarta otra línea de investigación, lanzó la hipótesis inicial, que Devani pudo caer a la cisterna de manera accidental, pero pudo caer y pararse tras esta caída, pues el nivel del agua era de 90 centímetros. Sin embargo, reiteró que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo, derivada de 2 golpes. La duda ante esta hipótesis es si se cayó, si se levantó, qué pasó después, cómo fue que ocurrió, que se justifica esta causa de muerte. Antes de mostrarte las imágenes del motel, un par de apuntes. El papá de Devani estuvo presente en la conferencia de prensa y aseguró que no había visto la entrevista del taxista, de la cual ya te platicé hace unos minutos. Dijo que autorizó una necropsia por parte de un perito de confianza, cuyos resultados va a comparar con los de la Fiscalía y del CEMEFO, y que los va a dar a conocer entre hoy mismo y mañana. Y además, el segundo apunte, durante la conferencia hubo un par de risas del fiscal, de entre los integrantes de la Fiscalía que estuvieron ahí presentes, muy fuera del ambiente, muy fuera de tono. Vaya, eran parte de los ánimos un tanto contrastantes ante la situación. Ahora sí, te muestro los videos tomados en el motel con la explicación del mismo fiscal. Ahí podrán ver ustedes, ahí es el momento en que pasa. Continúa, ingresa al establecimiento. Esta cámara se encuentra en la caseta, esta cámara se encuentra a la entrada, del establecimiento. Ella continúa caminando, bordeando la estructura circular de este restaurante que se encuentra en estado de abandono o desuso, para luego ser visualizado en otro momento. Sería entonces el tercer momento. ¿Hay pausa, por favor? Esta cámara marca las 4:35. Es importante decirles que, de acuerdo a la dictaminación pericial que se ha hecho por especialistas de la Fiscalía, hay un desfase de 2 minutos. Adelante, por favor. Ahí se observa que se asoma al interior y repite, por favor, regresa, por favor, para que vuelvan a ver la imagen. Ahí se ve cómo se acerca a esta puerta, se asoma al interior del restaurante. En un momento posterior se observa diversa persona. Todos estos minutos se estima que ella permanece ubicado en la unión de la barda limítrofe del establecimiento con la estructura circular que compone el restaurante.